tampoco, porque no es predictivo. No lo puedo dosar a una persona y decir, tú vas a tener cáncer. No, no es predictivo, a diferencia de tu compañero que dijo sobre el BRCA1, BRCA2, que ellos sí, ese es predictivo, ese porque es una alteración genética. Bueno, vamos a seguir muy bien, están razonando, lento, pero están razonando. A ver, ¿qué más dice? ¿Cómo definimos entonces? Un marcador tumoral es una sustancia, no tejido, ¿no? Una sustancia en las células cancerosas o en otro tipo de células del cuerpo que está presente o se produce en respuesta al cáncer de algunas afecciones benignas no cancerosas, como la endometriosis, ¿no es cierto? El CA125. Un marcador tumoral, ¿qué ofrece? Nos da una información del cáncer. Yo veo un tumor y le pido el marcador y es positivo, ahí sí me hace unidad clínica, ¿no? Pero si no veo ningún tumor y yo quiero ver si voy a tener algún tipo de cáncer, en mano le van a pedir marcador. Cada marcador, por gusto, ustedes están con sospecha clínica. El marcador de información sobre el cáncer, sí. Si yo tengo una beta-HCG en 1.000.000, estoy pensando es una mola con metástasis al cerebro. ¿Se dan cuenta? Ya. No nos dice el grado de malignidad. Dice, el marcador tumoral ofrece información sobre el cáncer, como el grado de malignidad por la concentración. Sí, puede dar por la concentración. Y si es posible usar terapia dirigida o si el cáncer responde al tratamiento. Para eso sí sirve. Sirve porque yo tengo, pongamos, un coriocarcinoma. Lo tengo con 100.000 unidades de beta-HCG. Saco el útero y me baja a las 48 a 72 horas a 50.000. Luego a la semana me queda en 10.000. ¿Eso qué significa? Que el tratamiento que hice está bien. Ahora, si que era 100.000, saqué el útero y bajó solamente a 80.000 o 70.000. Eso quiere decir que todavía hay células en otro lugar y como no las veo, tengo que darle quimioterapia. Y voy a ver si la quimioterapia le hace efecto al tratamiento. ¿Cómo lo hago? Ahí sí me sirve el marcador. Me sirve para seguimiento del tratamiento. Si el marcador va bajando, porque así hacemos en la mola, así le han enseñado a ustedes en obstetricia, si el marcador va bajando de número, quiere decir que la quimioterapia está bien indicada, está bien. Le está haciendo efecto a la paciente. A la decimos porque nosotros vemos muchas mujeres. Otra definición, que el marcador tumoral se define como un amplio espectro de moléculas. Se define como a un amplio espectro de moléculas de características muy variables y son producidas o inducidas por la célula maligna, neoplasia, que refleja el crecimiento y la actividad. Si yo le doy quimioterapia de intervalo, ya saben lo que es intervalo, o sea, neoadyuvante, coadyuvante, ¿no? Adyuvante, ya ustedes saben. Yo le doy quimioterapia de intervalo, o sea, le doy estando la tumoración para enfriar y operar. Si el marcador sigue en el mismo valor, significa que la tumoración sigue creciendo pese a la quimioterapia. Y que permite también conocer la presencia, evolución o respuesta al tratamiento de ese tumor maligno. Yo enfrío, igual en la mama, yo la enfrío con la quimio y luego la puedo operar. La opero en mejores condiciones. Entonces, sí me sirve, ¿no? Y me sirve para dar la respuesta. ¿Y cómo lo sé? Porque el marcador tumoral va bajando en su concentración. Las funciones orgánicas, ¿cuáles son los marcadores? ¿Pueden ser enzimas? Sí. ¿Pueden ser hormonas? Sí, como la beta-HCG. ¿Pueden ser antígenos de función desconocida? Sí, como estaban diciendo el KN tenemos, ¿no? Puede haber oncoproteínas también, ¿no? No son específicos del cáncer, no son específicos del cáncer. Puede haber otro tipo de patología benigna. En la mayoría dice que son sintetizados y liberados también por células normales. Especificidad, es específico, radica en la concentración detectada en los tumores malignos. Dice, la especificidad radica en la concentración detectada por los tumores.
Pero ¿cuál sería un marcador ideal? Alta especificidad, ¿no es cierto? Con alta especificidad. Muy bien, seguimos. Estas moléculas solubles en sangre, generalmente, ¿qué son? Glucoproteínas. Ustedes ya han hecho química, bioquímica. Glucoproteínas detectadas por anticuerpos monoclonales. Entonces, ¿qué son? Son glucoproteínas en la alta mayoría, y ya lo vamos a ver ahorita. Estas sustancias, ¿dónde se van a encontrar, como he dicho al comienzo? En la sangre, en la orina, en la materia fecal también, en los tumores o también en otros tejidos, en los líquidos del cuerpo, el líquido ascítico, el líquido pleural, ¿no? En pacientes que tienen cáncer. En la actualidad, los marcadores genómicos, como lo son las mutaciones del gen, lo que estaba diciendo BRCA1, BRCA2, HERS, lo que tenemos, los patrones de expresión de un gen en los tumores y los cambios que no son genéticos en el ácido desoxirribonucleico de un tumor, se usan cada vez más como marcadores tumorales. Ese sí, incluso tiene valor predictivo positivo, no hay predictivo negativo, predictivo positivo, de que esa persona me va a hacer un cáncer, ¿no? Entonces, por eso es importante el marcador, diferenciar el marcador genómico o genético del marcador tumoral regular o humoral en sangre. ¿Para qué se usan entonces los marcadores? Para planificar mi tratamiento. ¿Qué le voy a dar a esta señora? Saqué un tumor de ovario y me dice maligno, pero que todavía los bordes tiene marcador, tiene tejidos, células malignas, necesito complementar con la quimioterapia. Entonces hay que planificar el tratamiento y ahí sí me sirve el marcador tumoral para saber si está bajando su concentración, quiere decir que la quimioterapia está yendo bien. Si los niveles de los marcadores tumorales disminuyen, eso generalmente significa que el tratamiento está dando resultado. Y si el marcador va subiendo, quiere decir que no le está haciendo efecto, tengo que cambiar. ¿Para qué también sirve? Para averiguar si un cáncer se ha diseminado a otros tejidos. O sea, ya lo saqué la tumoración, pero quiero que si me sigue marcando el dosaje marcador positivo, significa que está diseminado a otros tejidos. También ¿para qué sirve? Para predecir el resultado y la evolución. Saco el tumor y baja, entonces mi resultado está bueno. O la evolución probable de una enfermedad maligna, por supuesto. Averiguar si un cáncer ha reaparecido. O sea, ya estábamos con el marcador bajo, y después de repente empieza a aparecer. Si ha reaparecido después de un tratamiento exitoso, quiere decir que hay metástasis. Hay metástasis. ¿Para qué también se usan? Para hacerle las pruebas de detección a las personas con alto riesgo de cáncer. Algunos de los factores de riesgo son antecedentes familiares o un diagnóstico previo de otro tipo de cáncer. A ver, vamos a preguntar. A ver, ¿a quién más está acá? Vamos a ver acá. Abel, no, sí, Abel, no le he preguntado nada. Abel, me vas a decir, ¿hay algún marcador tumoral para el cáncer de cuello uterino? Abel. Doctora, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Sí, doctora. ¿Marcador para cáncer de cuello uterino? Exacto. Ah, que yo sepa, doctora, no, lo que se usaba era solamente para la endometriosis del 125. No, hay uno. No me lo acuerdo el marcador porque no lo hacemos aquí en el Perú. Ya ahorita lo vamos a ver en la exposición. Pero recuerden que el marcador en el cuello uterino no nos va a funcionar porque es el único cáncer que no es genético o es hereditario. A ver, Aldair, ¿es hereditario el cáncer de cuello uterino? Doctora, creo que sí tiene un componente genético.
Alejandra, dime, ¿es Doctora, hereditario? bueno, en la mayoría de casos no se le atribuye a un componente genético hereditario, más es atribuido a lo que es la infección por VPH, ¿no? Asociado a lo que es el cáncer de cuello uterino. Excelente, excelente. Es el único cáncer que no es hereditario, no es genético, es por la presencia del virus, del papiloma, me lo contagió la pareja, se lo contagió la pareja. Entonces recuerden que el cáncer de cuello uterino, hay un marcador que es para ver otras cosas, pero no es para detectar que es un antecedente familiar, porque acá hemos visto importante, está en la diapositiva, tener antecedentes familiares o un diagnóstico previo de otro tipo de cáncer. Por decir, ya hemos visto varias cositas, ¿no? A ver, Carlos Alberto. Presente, doctora. Ya. Si la paciente te dice que su mamá y su hermana tienen cáncer o han tenido cáncer de ovario, ¿tú qué le dices? Bueno, el cáncer de ovario sí tiene un pequeño componente genético, por lo cual debería realizarse controles antes de los 40 años de edad. Perfecto, no solo antes de los 40, que se haga ecografías todos los años para poder ver si aparece alguna tumoración, porque tiene antecedente muy importante. Y cuando veamos en el tercer aporte mama, cobra mayor relevancia el antecedente familiar para cáncer de mama, ¿ya? Bien, entonces, bueno, ya les estoy haciendo hincapié en cosas importantes que ustedes tienen que saber. Dice, se han determinado las características de muchos marcadores tumorales que ya se usan en la medicina. Son un montón, les he traído solamente los más conocidos, porque cada vez aparecen y más y más. Algunos se relacionan con un solo tipo de cáncer, mientras que otros se relacionan con 2 o más tipos de cáncer. No se ha descubierto un marcador universal, que sería lindo, ¿no? Altamente específico de solamente ese órgano, ¿no es cierto? No hay marcador tumoral universal que indique la presencia de cualquier otro tipo de cáncer. Pero hay un marcador que ya deben haberlo visto ustedes, ¿ya? Eric Fabricio, hay un marcador que no es de mi curso, es muy vecino a mí, pero que, ay, que estoy jugando con esto, pero que sí sirve como marcador casi exclusivo. ¿Sabes cuál es? Eric. No, doctora. No, Algo que tienes tú y que no tenemos las mujeres. de próstata, doctor, el PSA. Exacto. El PSA es uno de los pocos marcadores tumorales que casi son específicos, el PSA. Muy bien, Eric, están despiertos todos. Me alegro, me alegro. Bien, ¿cuál es la utilidad del marcador? Los anticuerpos monoclonales son útiles para detectar ¿qué? Antígenos séricos asociados con neoplasias específicas. ¿Muy útiles para cuándo? Para hacer tamizaje. ¿Sí o no? No mucho. Dice, muy útiles. Tamizaje, quizá cuando ya tengamos ya el genético, sí. No, el genético, antigénico. Determinar diagnóstico y pronóstico, sí. Evaluar la respuesta a la terapia, especialmente sirve para eso y para detección temprana de marcador tumoral. Dice, la célula cancerígena va emitiendo sustancias, ¿no? Y hay pérdida de los puntos de control de regulación. Ya no hay una apoptosis programada. La apoptosis toda se descalibra y hay un desarrollo anárquico, una mitosis anárquica. Dice, cuando ya hay pérdida de la proliferación o puede haber pérdida de la diferenciación de las células. Si hay una pérdida de la proliferación de las células, hay una elevación de la concentración de las proteínas normales y de los metabolitos. Cuando hay una rápida proliferación, porque se duplica muy rápido, ¿no? Dice, hay elevación de la concentración de proteínas normales y de metabolitos.
Si tenemos una desdiferenciación, o sea, se reproduce y no se diferencia, es de mira a la histología y no logras distinguir qué células de qué origen es. Entonces tenemos proteínas carcinoembrionarias o tenemos marcadores ectópicos cuando tenemos desdiferenciación. Así es como se generan los marcadores tumorales de la célula cancerígena. Seguimos. ¿Cuál es el uso? Miren ustedes, si tengo marcadores determinados por proliferación, decíamos, y marcadores determinados por diferenciación celular. Los que tenemos de proliferación, tenemos la beta-HCG. Es una célula que ya la conocen y se va produciendo y la mola. Proteínas séricas, enzimas DHA o HDL, el ALP y los metabolitos. ¿Estos que son? Útiles para monitorear el tratamiento, poco útiles para detectar, ¿no? Solamente se producen células que proliferan. Sin embargo, la desdiferenciación celular son proteínas carcinoembrionarias. Son útiles como pruebas complementarias diagnósticas. O sea, yo veo y circulante, los humorales circulantes y los marcadores de tejido. Bien, marcadores tumorales circulantes. Algunos dicen marcadores humorales, pero no es el término más adecuado. Se encuentran en la sangre, en la orina, ya hemos dicho, y en la materia fecal. Y en algunos líquidos del cuerpo, como la ascitis, como la pleuresía. Se usan con los siguientes propósitos el marcador tumoral circulante para calcular el pronóstico, para detectar el cáncer que queda después del tratamiento de una enfermedad residual, ¿no? Ya hemos sacado la tumoración, ya hemos hecho una citorreducción, pero yo quiero saber si todavía hay tejido, para eso me sirve. O que vuelve después del tratamiento, o sea, le di tratamiento a los 5 años, se les da por curadas, y luego otra vez vuelve, quiere decir que hizo metástasis. Evaluar la respuesta de un paciente al tratamiento y también para vigilar un cáncer, para saber si hay resistencia al tratamiento. Para eso sirven los marcadores circulantes, ¿no? Bien, seguimos. La concentración alta de un marcador tal vez no indica la presencia de cáncer, pero no es suficiente para diagnosticar el mismo cáncer. Ejemplo, el CA125, la beta-HCG. La concentración alta de un marcador tumoral tal vez indique la presencia de cáncer, pero no es suficiente para diagnosticar el cáncer. Además, no todas las personas con un tipo de cáncer tendrán una concentración alta del marcador tumoral relacionado con ese cáncer. No se le escucha, doctora. Doctora, se está entrecortando mucho. Ya, voy a cambiar el internet, A ver. Vamos a ver. ¿Escucha mejor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, Doctora. tengo que compartir el internet de mi celular, es un problema. Ya, entonces, ahora sí, la concentración, dice alta de un marcador tumoral, tal vez indique la presencia de cáncer, pero no es suficiente para diagnosticarlo el cáncer. Dice, CA125, si no tengo un tumor en el ovario, ¿me va a diagnosticar el cáncer? No, pero me indica que hay la presencia de células que están produciendo ese marcador. De la beta-HCG, hay células que me la están produciendo y puede ser un embarazo, de repente un embarazo molar o de repente un coriocarcinoma. Además, no todas las personas
con un tipo de cáncer tendrán una concentración alta del marcador tumoral relacionado con ese cáncer. No les he dicho que a veces no es necesario tan alto, pero que esté la presencia. Por decir, tiene un tumor en el ovario y tiene un CA125 en 50. Aunque sea poquito, es positivo y hay la tumoración. O sea, sí es un cáncer, ¿no? Hasta que no le demostremos lo contrario. Por lo tanto, se dice que las mediciones del marcador tumoral suelen combinar ¿qué? Con los resultados de otras pruebas que se usan para diagnosticar el cáncer. ¿Y qué otras pruebas tenemos? La biopsia, la diagnóstico por imágenes, como ustedes bien lo han visto, resonancia, tomografía, ecografía, ¿no? Tenemos que hacer también con exámenes auxiliares para confirmar o descartar este problema. Bien, el marcador tumoral se mide post-tratamiento para determinar si el cáncer recidivó. Si yo he sacado la tumoración, le he dado quimioterapia y el marcador se hizo negativo, decimos curada, pero tenemos que seguirla chequeando y empieza a aparecer. Entonces quiere decir que nuevamente apareció el cáncer o había células metastásicas que han vuelto a hacer aparecer el cáncer. Ejemplo de marcadores tumorales circulantes más comunes, los más comunes, tenemos la calcitonina, que se detecta en sangre, ¿no es cierto? Para ver la respuesta al tratamiento del cáncer, si recidivó o no. Generalmente la calcitonina lo vemos en tiroides, pero la parte medular de la tiroides. 2, el CA125 también lo detectamos en cáncer, para evaluar ¿qué? Si funcionan los tratamientos del cáncer de ovario y si recidivó. 3, la microglobulina beta 2, en sangre también, en orina y en líquido cefalorraquídeo, para pronóstico y respuesta al tratamiento del mieloma múltiple, de leucemia linfocítica crónica y algunos linfomas. Entonces, ahí es como nosotros podemos, ese marcador tumoral sí me está sirviendo en ese caso, como seguimiento del tratamiento. Entonces, marcadores tumorales de tejido se encuentran en los tumores de una muestra de tumor que se saca, una biopsia. Ahí me va el marcador tumoral, en la biopsia. Se usan para los siguientes propósitos: para diagnosticar, estadificar o clasificar el cáncer. Ahí me va a decir, no me dice el estadio 1, 2, 3 o 4, pero sí me puede decir es bien diferenciado, medianamente diferenciado o indiferenciado. Para calcular el pronóstico, si yo tengo un indiferenciado, a ese no le va a servir ni la quimioterapia, esa paciente se nos va a morir. Elegir el tratamiento adecuado de acuerdo al marcador, de acuerdo a la concentración o tipo de marcador que esté afectando las células. Entonces el oncólogo dice, ahora sí, nosotros sacamos el tumor, pero tiene que ver qué tipo de células tiene ese tumor para decir le voy a dar paclitaxel, le voy a dar carboplatino, depende adriamicina, lo que se les va a dar, depende el tipo celular, así hacen los oncólogos para dar el tratamiento. Bien, marcador tumoral de tejidos, cuando tomamos una biopsia ya hemos visto, ¿no? Se miden antes del tratamiento para planificar las terapias adecuadas. Algunas pruebas se llaman prueba diagnóstica con fines terapéuticos. Por decir, vamos a aprender en mama, el BAAF y PAG, biopsia de aspiración de aguja fina y biopsia de aspiración de aguja gruesa, ¿ya? Entonces, esa es prueba diagnóstica, pero ¿con qué fin? Terapéutico. Se crean al mismo tiempo que un medicamento de terapia dirigida y para determinar si el tratamiento es eficaz o no. Para eso sirve. En algunos de los casos, las pruebas miden cantidad del marcador y en otros detectan la mutación de un gen. La mutación de un gen. Marcador de tejido. Por decir, el receptor de estrógeno. Cuando veamos cáncer de mama, si son receptores a estrógeno y a progesterona, para ver si son triple negativo, son estrógeno dependiente, progesterona dependiente, ¿no? Entonces, receptor de estrógeno y receptor de progesterona, ¿en dónde? En el cáncer de mama, para determinar si la terapia hormonal y algunas terapias dirigidas son adecuadas. Damos un antiestrogénico, ¿no? O un estrógeno débil, y vamos a ver si es que quimioterapia que estoy eligiendo, hormonoterapia, es la más adecuada o no a este tipo de tejido. Es el marcador de tejido, ¿ya? Pongamos, yo tengo un tumor de mama,
Yo no sé si es de los acines o de la glándula, ¿no? El más común, por supuesto, va a ser el de los conductos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, el oncólogo va a poder dar una quimioterapia más adecuada. La mutación del gen EFGR se da en el cáncer de pulmón, para determinar que el tratamiento y el pronóstico, cuando ya hemos visto el marcador de tejido, ya es el gen. El PDL1, muchos tipos de cáncer, para evaluar si el uso de la terapia dirigida con inhibidores en los puntos de control inmunitario es adecuada. Entonces, miren ustedes, el marcador humoral y el marcador de tejido nos van a servir todos para el tratamiento del cáncer, pero ¿cuál tiene más utilidad? Entonces, ¿cuál es el rol del marcador tumoral? Test de tamizaje que requieren alta sensibilidad para detectar la enfermedad en estadio temprano. Ojalá que el marcador tumoral fuera altamente sensible y altamente específico. Ese sería el marcador tumoral ideal, pero no existe hasta el momento. Entonces, me interesa que por lo menos tenga alta sensibilidad para así, si es altamente sensible, apenas aparecen algunas células malignas, ya lo voy a detectar. Ojalá fuera así. Sería el rol del marcador más importante. Además, deben tener alta especificidad, o sea, que solamente sirva para tumor de ovario y no que se vea en otros tipos de tumores. Así, para proteger a las pacientes de los resultados de los falsos positivos, ¿no es cierto? Por decir, esa paciente tuvo parapiña, un cáncer de ovario, pero además de tener una endometriosis. Entonces, el marcador CA125 está positivo. ¿Es altamente específico? No. ¿Es altamente sensible? Sí, pero no es altamente específico. Entonces, me puede dar falso positivo. Ay, otra vez está con cáncer y resulta que es una endometriosis. Seguimos. Los marcadores tumorales no han demostrado un beneficio en la supervivencia de la paciente por la concentración, el tipo de marcador. Le podemos decir, sí, usted va a vivir más tiempo, usted va a vivir menos tiempo. No hay cómo, ¿ya? En ensayos controlados al azar de tamizaje en la población general no se ha demostrado un beneficio de supervivencia. Seguimos. Los marcadores tumorales pueden jugar un rol crucial en la detección de una enfermedad, sí, y evaluar la respuesta a la terapia, sí, en grupos seleccionados de pacientes. Tengo un cáncer de pulmón, ya diagnosticado con radiografía, con biopsia, con todo, me va a servir el marcador tumoral para ver la evolución del tratamiento. Evolución del tratamiento, para eso sirve específicamente el marcador tumoral. Bien, la normalización del valor de un marcador tumoral puede indicarnos la cura. Sí, por supuesto. ¿Cómo ustedes han hecho con obstetricia? ¿Cómo controlan la beta-HCG? Si ya se ha disminuido durante un año, ya le decimos está curada, ¿no es cierto? Pero puede reaparecer en cualquier momento, claro que sí. A pesar de la evidencia radiográfica de enfermedad persistente. Sí, en algunos casos sí tenemos ese problema del marcador tumoral, pese a que a la radiografía dice, hay todavía, pero ya es secuelar, porque el marcador está negativo. El tumor residual es frecuentemente no viable. Tumor residual es frecuentemente no viable. O sea, no le puede detectar por la cantidad el marcador tumoral. A la inversa, los marcadores tumorales pueden elevarse luego del tratamiento efectivo. Sí, posiblemente porque hay ruptura de las células, ¿no? Se empieza a ver la apoptosis, ruptura celular, y el marcador aumenta y decimos, ay caray, en vez de mejorar está empeorando. Pero este incremento no significa falla de la terapia. Hay que seguirla controlando para ver la lisis se va a producir en los primeros tiempos del tratamiento, no eternamente. Nos damos nuestro tiempo prudencial para poder evaluar. Importante, un incremento consistente de los niveles del marcador tumoral junto con una falla de la mejoría clínica, ahí sí nos indica que hay una falla en el tratamiento. La paciente se siente mal y el marcador sigue estando positivo. La elevación residual después de un tratamiento definitivo generalmente, ¿qué nos indica? Que todavía la enfermedad está persistiendo. El seguimiento del marcador tumoral es útil.
cuando no hay otra evidencia de enfermedad. La paciente se siente bien, entonces seguiremos tomándole su marcador para ver si en algún momento vuelve a aparecer y se hace positivo. Así como se hace controles, ¿no? Semestrales, anuales, ahí hay que pedirlo. Y el marcador ideal, ¿cuál es el marcador ideal? Que solo se presente en tejido tumoral y que se libere solo a partir de este tejido y no de tejidos normales o a causa de otras enfermedades. ¿Qué más? ¿Cómo podríamos decir que es un marcador ideal? Que tenga especificidad por un órgano, solamente sea producido por ese órgano. Que se detecte cuando la carga celular es bajísima, cuando está en baja dosis. Qué lindo sería poder detectar. Que la concentración en fluidos corporales, a ver un ratitito. Ay, caray. A ver, un ratitito. Se ha ido Ramiro, ¿no? Ya. Dice, que tenga especificidad, eso sería lo ideal, qué bonito sería, y que se detecte cuando la carga celular es baja del tumor. Que la concentración en fluidos corporales tenga relación directa con la carga tumoral. O sea, que la concentración del marcador me diga el tamaño de la tumoración, sería ideal. Bueno, ahora viene nuestro dolor de cabeza, a ver cuántos marcadores tumorales hay. ¿Cómo se clasifican los marcadores tumorales? Se clasifican en antígenos oncofetales, en glucoproteínas, enzimas, hormonas, proteínas séricas y otros. Y otros. Antígenos oncofetales. Bien, papaya, ese con nosotros, ¿no? Con ginecostetricia. El carcino embrionario y la alfa-fetoproteína. Miren ustedes, oncofetales más importantes, carcino embrionario y alfa-fetoproteína. Glucoproteínas es el gran número de marcadores tumorales. Tenemos el antígeno específico de la próstata, que es el PSA. Tengo el CA125, el 15.3, el CA19.9 y el CA72.4. CA no significa cáncer, CA no significa calcio, significa que es las siglas de un marcador, nada más. La otra clasificación, enzimas. ¿Qué enzimas me pueden decir que me sirve de marcador tumoral? La deshidrogenasa láctica, la enolasa neuroespecífica, la fosfatasa ácida y la fosfatasa alcalina. En cuanto a hormonas, ¿cuáles son los marcadores tumorales que podemos detectar y que sean hormonal? La serotonina, las catecolaminas, la ACTH, la ADH, la hormona antidiurética, y la beta-HCG. Esas son las hormonales. Proteínas séricas, tenemos la tiroglobulina, la ferritina, en el caso de leucemias, la inmunoglobulinas, la beta-2 microglobulina y otras como el cobre, el zinc, la hidroxiprolina. Estos son los más comunes, no crean que son todos, son los más comunes nomás. Por eso que no quiero que confundan ni confundir su cerebro. Estos son los marcadores más conocidos, ya no estoy hablando de todos. Marcador tumoral, conocidísimo, el CA25.9, el carcino embrionario, el CA19.9, alfa-fetoproteína, beta-HCG, CA125 y PSA. Hay otros marcadores. A ver, vamos a hacer las preguntas del caso. Dayana Polo Mesa. ¿Qué es parecer a mi hijo? Mi hijo es Paolo Mesa y tú eres Polo Mesa de apellido. Ya, dime, Dayanita, no, prende tu micro, porque necesito que me contestes. El CA27.9, dentro de la clasificación de marcadores que les he dicho, ¿a cuál corresponde? Dayana. Dayana Polo. Sí, ¿se me escucha? Glucoproteína. Ya, ¿a cuál? Glucoproteína. Glucoproteínas. Muy bien. Fiorella Milagros, el carcino embrionario, ¿a qué corresponde? De la clasificación que les he dado. Doctora, el carcino embrionario sería un antígeno oncofetal. Oncofetal. Muy bien, están escuchando. Gabriel Patricia, el CA19.9, ¿en dónde está en la clasificación? Glucoproteína, muy bien.
Gilbert Alexander, como mi hijo también es Alexander. Alfa-fetoproteína, Gilbert. De la clasificación que yo he dicho, ¿a cuál corresponde la alfa-fetoproteína? Gilbert Alexander. Presente, doctora. Ya, ¿a ¿Me cuál puede escuchar? corresponde? ¿Ah? ¿Me escucha, doctora? Disculpe. El alfa-fetoproteína, de la clasificación de los marcadores que les he dado, ¿a cuál corresponde? Doctora, corresponde a antígenos. Oncofetal, ¿ya? Marcadores oncofetales. La Hannah Tracy, la beta-HCG, ¿a qué corresponde dentro del grupo de la clasificación de marcadores? Glucoproteínas, doctor. No. Beta-HCG, hormonal, pues mi amor, hormonal. Está fácil, pues Gerson, el CA125. Doctora, sería una glucoproteína. Perfecto, están atentos, es una glucoproteína. Y Johan, el PCA. Johansson. El PSA, ¿a qué grupo? Johan. Doctora, también sería una glucoproteína. Exacto, ya ven que la gran mayoría son glucoproteínas, pero estos son los más comunes, los más frecuentes en la ginecobstetricia, ¿ya? Acá hay otros, la beta-2 microglobulina, la beta-NBP, tenemos el CA15.3, el CA72.4, la calcitonina, la cromogranina, los receptores de estrógeno y progesterona que hemos dicho para el cáncer de mama, el HERS2, ovario y mama, inmunoglobulinas, el NSE, y el S100 y TA90. Hay muchos más, pero son los más comunes, ya por eso que les traigo para que ustedes lo vean y se aprendan más o menos los más comunes. Aquí están las condiciones asociadas a un marcador cuando se eleva, miren ustedes. El CA27.9 en tumor primario de mama, pero también nos dice en los cánceres de colon, gástrico, hepático, pulmón, páncreas, ovario y próstata. Ustedes me dirán, de tubo digestivo, o sea, del endometrio, del endometrio, pero no tiene que ver en el endometrio, el ovario ni la próstata, ¿ya? Pero es también común allá. Condiciones benignas, cuando el 27.29 está en condiciones benignas, en quistes de ovario, en quistes de mama, en hígado y trastornos renales. Miren ustedes, condiciones benignas. El carcinoma embrionario es en tumor colonorrectal original, tumor originario colonorrectal, pero puede haber metástasis al ovario, ¿no? Malignidad asociada a cáncer de mama, de pulmón, estómago, páncreas, vejiga, tiroides, cabeza, hígado, cuello, linfoma y melanoma, carcinoma embrionario. Del sistema nervioso central también debería estar, porque también aparecen en el sistema nervioso central. En condiciones benignas, cuando fumas tabaco, ¿no? En el tabaquismo, en la úlcera péptica, en la enfermedad inflamatoria intestinal, en la pancreatitis, hipotiroidismo, cirrosis, obstrucción biliar, que no es cáncer, ahí aparece el carcinoma embrionario. El CA19.9 en el cáncer pancreático, cáncer del tracto biliar, pero la malignidad, cánceres de colon, estómago, hígado. Y en benignas, en la pancreatitis, en la enfermedad biliar y en la cirrosis. La clínica es la que nos va a orientar. La alfa-fetoproteína, papaya, pues viene en el carcinoma hepatocelular, tumores de las células germinales no seminomatosas, que lo hemos visto en ¿qué? En tumor de ovario. Entonces, la malignidad asociada es cáncer gástrico, biliar y pancreático, y se han olvidado poner que también lo hemos visto en las cánceres de ovario. Y en condición benigna, cuando aparece también la alfa-fetoproteína, en la cirrosis, la hepatitis viral y la gestación. La gestación, ustedes saben, ¿no? Por el desarrollo del cerebro fetal. La beta-HCG, papaya, pues tumor primario de las células germinales no seminomatosas. Esto generalmente aparece en lo más frecuente en el útero,
en el útero, pero también puede estar en el ovario, que es totipotencial. En malignidad, raramente cáncer gastrointestinal, es raro en caso gastrointestinal. Y condiciones benignas, por supuesto, en el embarazo, estados de hipogonadismo y también cuando fumas marihuana, aparece la beta-HCG. Así que imagínate una beta-HCG positiva en el hombre. Hay que ver cáncer de próstata ahí, no de cáncer testicular. Y a veces es un fumador de marihuana nomás. Y muchos estudiantes dicen, no, la marihuana no hace daño, fuma marihuana. Ahí está, les hace daño. El CA125 en el cáncer de ovario. Malignidad, también en cánceres de endometrio, de trompa, de pulmón, de esófago, gástrico, hígado y páncreas. ¿Y en qué condiciones benignas? En la menstruación, en la gestación, en los quistes de ovario, en la enfermedad pélvica inflamatoria, en la cirrosis, ascites y derrame pleural y endometriosis. Miren ustedes, en todos esos casos aparece el CA125. Y el PSA, el primario en la próstata. Malignidad asociada, ninguna, solamente ese es el más o menos casi específico. Pero ¿en qué condiciones benignas aparece? En la inflamación de la próstata, la prostatitis, en hiperplasia benigna de la próstata, en el trauma prostático y después de una eyaculación aparece el PSA. Entonces ya ustedes ven cómo es que no es específico, pues aparece en un tumor, también está asociado a otros tumores, pero también hay condiciones benignas. Acá para que reforzar un poquito, marcadores tumorales. Miren, esto es papaya. En el estómago, ahí dice, el 19.9, el 15.3, el CA125, carcinoma embrionario. En la próstata, el PSA y el PAP, al Nicolau, PAP. Y el PAP, no, es un marcador PAP. En el gastrointestinal, CA72.4 y carcinoma embrionario. En el melanoma, proteína S100. En el colorectal, carcinoma embrionario. Y así, en cada uno de los órganos hay su marcador tumoral específico. Bien, acá lo volvemos a repetir, pero en otra forma, ya está más o menos en papel. Dice, empleo conjunto de marcadores, de varios marcadores. Si tienes cáncer colorectal, el carcinoma embrionario. Si tienes mama, sea carcinoma embrionario, sea 15.3 y el NEU de LER2. Si es ovario no germinal, sea 125, receptores estrogénicos 4, el CA19.9 si es mucinoso. En el cervix y el endometrio, carcinoma embrionario, squamous, que es de células del epitelio poliestratificado, CA125 y CA19.9 cuando es mucinoso. En el testículo, es facilito, pues, la alfa-fetoproteína y la beta-HCG. En la próstata, el PSA. En la hepatocarcinoma, el alfa-fetoproteína. En el páncreas, CA19.9. En el gástrico, carcinoma embrionario, CA19.9 y la TAC32. Neuroendocrino, cromonina A, LNCE, es proinflamatorio, el MET, el 5-HIA y el S100. En el caso de cáncer de vejiga, aparece el CIFRA2, el 21. En el caso de cáncer ovárico, alfa-fetoproteína, carcinoma embrionario, CA15.3, CA125, CA19.9, el TAG, el squamous, el CIFRA. Seguimos pasando. La medida, ¿cuánto debe estar el marcador? Carcinoma embrionario, menos de 5 nanogramos por mililitro. La vida media es en semanas y la aplicación es el cáncer de mama y colorectal. 125, menos de 40. 35 generalmente nuestro valor, menos de 40. La vida media es 4 a 5 días
y aplicaciones cuando hay cáncer de ovario especialmente. El CA 15.3 intestinal, menos de 35, 2 semanas dura y es en la mama también. Ah, no, 15.3 mama, 19.9 es intestino, menos de 37 unidades por mililitro. La vida media no se sabe y cuando hay generalmente problema de cáncer, de páncreas. El PSA está menos de 4 nanogramos, vive 2 o 3 días y es de la próstata. La alfa-fetoproteína menos de 15, 3 a 6 días de vida media en el testículo y en el hígado. Y la beta-HCG finalmente menos de 5 unidades por mililitro, dura media o vida media 18 a 24 horas y aplicables en el testículo y el trofoblasto. ¿Dónde las aplicas? Ahí, el testículo y el trofoblasto, la beta-HCG. Bien, esta es otra figurita que uno a veces con motivos jocosos uno se le encuentra. Me dice una figura, dice más de 1000 palabras. Miren ustedes, la calcitonina, ¿de dónde viene? De la tiroides. El NSE de pulmón, la alfa-fetoproteína más de hígado. CA19.9 está en la vesícula. El carcino embrionario está en el intestino. La beta-HCG testicular, hay una testicular, y el PSA es en la próstata. La tiroglobulina de tiroides, la 15.3 está en la mama, en el Herzeneu, en el estómago. El CA19.9 en el problema gástrico, acá en el estómago y en el páncreas. El CA125 en los ovarios. Ustedes entonces ya tienen todos los marcadores a modo de broma para que se lo recuerden qué órgano con mayor frecuencia se presenta. Bien. Marcador tumoral circulante y en tejidos. Activador de plasminógeno urosinasa, inhibidor del activador del plasminógeno en el hígado y tumor de las células germinales, amplificación y sobreexpresión del gen HERS2-Neu en la mama, en el ovario, en la vejiga, en el páncreas y el estómago. Análisis de 5 proteínas OVA1, sangre, cáncer de ovario. Análisis de 17 genes oncotype. Tenemos para el test de cáncer de próstata y el antígeno prostático PSA en sangre para el cáncer de próstata. El análisis de 21 genes oncotype nos da el diagnóstico de cáncer de mama. Miren ustedes, 21 genes. El análisis de 70 genes se da en el MamaPrim, en cáncer de mama. El CA15.3, CA27.9 en la sangre, cáncer de mama. Mutaciones de los genes BRCA1, BRCA2 en la sangre o tejido tumoral en el cáncer de ovario y cáncer de mama. El receptor de estrógeno y el receptor de progesterona en el cáncer de mama. Entonces ahora vamos a ver marcador por marcador, pero no para aburrirlos, sino para que más o menos tengamos una idea, ¿ya? La concentración del 27.9 es menos de 38 unidades por mililitro. Menos de 38 es un anticuerpo monoclonal para una glucoproteína MUC1, presente en la superficie apical de las células epiteliales normales. Altamente asociado con cáncer de mama, aunque niveles elevados también en otras malignidades. Niveles por encima de 100 unidades por mililitro son raros en condiciones benignas. La sensibilidad y especificidad son altas. Dice, más de 1/3% de los casos de cáncer de mama tipo 1 y tipo 2. Más de 2/3 de cáncer de mama tipo 3, tipo 4. Ese es el CA27.9, usado en el seguimiento a la respuesta de la terapia del cáncer de mama metastásico. El carcino embrionario. ¿Dónde está?
Me tomaré un poquito de líquido. El carcino embrionario debe estar menos de 2.5. Es una menor en no fumadoras. Decíamos que que se altera por algunas circunstancias. Menor a 2.5 en no fumadoras y menor a 5 nanogramos en fumadoras. Es una glucoproteína oncofetal expresada por células de la mucosa normal y sobreexpresada en adenocarcinoma, especialmente cáncer colonorrectal. Elevaciones del carcino embrionario también hay en otras malignidades. Los niveles menor a 10 nanogramos es raro en enfermedad benigna. Elevaciones de 25% en colon, 50% extensión de nódulos linfáticos y 75% de metástasis a distancia. Los valores por encima de 100 son metástasis. Niveles de carcino embrionario se normalizan luego de 4 a 6 semanas de una resección quirúrgica exitosa. Útil para detectar recaídas del cáncer colonorrectal. Igual acá, si no tengo otro color para que se aprendan, ayuda a predecir la perspectiva de pacientes con cáncer colonorrectal, correlación entre el estadio del cáncer y el pronóstico, fumadoras, excelente. Fumadoras presentan niveles mayores, hemos dicho 5, ¿no? Útil para seguir la respuesta al tratamiento de recurrencia, es utilizado además en pacientes con cáncer de mama y de pulmón. Además está elevado en melanomas, linfomas, cáncer de tiroides, de páncreas, estómago, próstata, ovario, cuello uterino y vejiga. Cuello uterino, el carcinoma embrionario. Otras enfermedades no malignas como la hepatitis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, colitis, artritis reumatoidea y pancreatitis. Y ahí la diferencia, habíamos dicho, en fumadoras y no fumadoras, y ahí está. El 19.9. El marcador 19.9 tiene que estar menos de 37 unidades por mililitro, pues es una molécula de adhesión intracelular, tiene niveles elevados y ocurre primariamente en los cánceres de tejido biliar o pancreático. Y ha sido reportado también presente en otras malignidades. La sensibilidad y especificidad va al 80-90% para cáncer pancreático y de 60-70% para el cáncer de la vía biliar. No útil para tamizaje y los valores por encima de 1000 predicen la presencia de enfermedad metastásica. La alfa-fetoproteína es una oncogénica, ¿no? Está a menos de 5.4 nanogramos por mililitro. Es la proteína más importante del suero fetal, pero indetectable luego del nacimiento. Malignidades primarias asociadas, carcinoma hepatocelular y tumores germinales y no seminомatosos. El estado en otras malignidades también, pero menos de 1000. Los niveles anormales, no normales, del 80% de los pacientes con carcinoma hepatocelular y excede 1000 nanogramos por mililitro y 40% de los casos. El paciente con una masa hepática, factores de riesgo para hepatocarcinoma, niveles por encima de 500, se usa en lugar de la biopsia para su diagnóstico, la alfa-fetoproteína. Acá vuelvo a insistir para que se les pegue en la cabecita. La alfa-fetoproteína. Acá, no sé por qué le he puesto que es glucoproteína, porque la alfa-fetoproteína es un hormonal, no es un oncogénico. Normalmente producida por el feto en el saco vitelino de hepatocitos, es menor grado del tracto gastrointestinal. Usualmente indetectable en la sangre, mujeres no embarazadas y varones. El valor real es de 5.8 unidades internacionales por mililitro.
Y también es menos de 7 con el alfa-fetoproteína con COVAS. Y puede elevarse en el cáncer de estómago, pulmón, mamas y otras casos benignos como la cirrosis, la hepatitis y el embarazo. El cáncer hepático ayuda al diagnóstico, seguimiento del tratamiento. Permite evaluar la etapa pronóstico y respuesta al tratamiento. La adhesión, le decimos, ¿no? La adhesión al tratamiento. Pasamos a otro. La alfa-fetoproteína y la beta-HCG. Los niveles de las células tumorales germinativas y la edad gestacional trofoblástico, ahí es donde las tienen. En el seminoma y disgerminoma no hay elevación. Y la beta-HCG ocasional. En el carcinoma de células embrionarias, sí está la alfa-fetoproteína y sí está la beta-HCG. En el coriocarcinoma, qué raro que digan que no está elevado en la alfa-fetoproteína, pero sí está elevado la beta-HCG. En el teratoma no hay elevación, ya lo conocen, tumor benigno. Y en la enfermedad trofoblástica se cisteína elevada. Sea 125. Sea 125, ya lo conocemos, es el más conocido de nosotros. Está a menos de 35 unidades por mililitro, es una glucoproteína, normalmente expresada en el epitelio celómico durante el desarrollo fetal, en el epitelio celómico. Su elevación se asocia con el cáncer epitelial de ovario. Y recuerdan que hay la mayor frecuencia se da en el cáncer epitelial. A ver, les voy a tomar ahora. Jorge Fernández. Jorge Fernández. Los 3 orígenes del cáncer de ovario. Dime, 3 orígenes. Los 3 orígenes, que lo han hablado en la clase anterior. Y yo también les he dicho en la clase de tumores benignos de ovario. Dime 3 orígenes. ¿Se refiere, doctora, a las mutaciones genéticas? El gen BRCA. No. Decíamos que el cáncer de ovario y tumor de ovario depende de 3 orígenes del ovario. ¿Cuál es el más frecuente? ¿Cuál es el más frecuente? Son 3 orígenes. A ver, Karen, ¿te acuerdas? ¿Los epiteliales? Epiteliales. Lilibet, dime otro. Germinal también, doctora. Germinales. Lisdiana, dime otro. Y del epitelio celómico, ¿no? Del epitelio celómico. Y los epiteliales son el 80% de los tumores de ovario, 80%. Y se eleva el CA125. Se usa como adjunto al diagnóstico de masas pélvicas. Yo miro una tumoración de ovario, voy a pedir CA125 a unidad clínica. Así me parece un... Es cáncer mientras no lo demuestro lo contrario, especialmente en las mujeres mayores de 40 años. En mujeres posmenopáusicas, siempre que haya una masa pélvica palpable asintomática y los valores del CA125 más de 65, valor predictivo positivo, 98% de cáncer de ovario. Los niveles elevados durante el seguimiento temprano indican recurrencia del cáncer de ovario. ¿Ven cómo ya me están aprendiendo? Están aprendiendo, ¿ah? Esto es medio árido, ¿no? Porque ni siquiera figuras tengo para poder ponerle, no hay. Las pocas figuras que les he puesto ahí están. Bueno, para hacer repeticuá, que el gol estándar es el CA125 para diagnóstico de cáncer de ovario. Es una glucoproteína membránica de tipo mucina, producida por el útero, cervix, oviductos y en serosas como pleura, peritoneo y pericardio.
y puede elevarse en otras enfermedades benignas ginecológicas como la endometriosis y las no ginecológicas como cirrosis, ascitis, derrame pleural, cirugía abdominal reciente. Puede que también sea más elevado tanto en hombres como en mujeres con cáncer de pulmón, páncreas, mama, hígado y colon, así como personas que han padecido de cáncer pasado. Es útil el seguimiento y el tratamiento de la paciente con cáncer de ovario. Acá nos da el valor de 35, no 50 como lo hemos dicho antes. Ese es el valor que manejamos también en la seguridad social. Y ahí los oncólogos también. Más de 35 unidades ya nos dice acá hay un cáncer. También recuerden que hay que hacer unidad clínica porque también se elevan en la endometriosis. Este es más fácil, más papaya, el antígeno prostático específico, está en menos de 4 nanogramos por mililitro, es indetectable luego de que hemos sacado la próstata, es una glucoproteína producida por el epitelio prostático, puede estar elevado en cáncer de próstata y patologías prostáticas. En prostatitis, en niveles que retornan a lo normal durante las 8 semanas después a la mejoría clínica. Medir cada 48 horas después de la eyaculación, porque si dice el paciente he tenido ayer relaciones sexuales y eyaculado, va a salir el antígeno elevado, así que hay que tomarlo después de 2 días. Después de 2 días. Finasteride suprime la producción normal de PSA cuando le damos tratamiento con finasteride. El cáncer de próstata, el valor predictivo positivo del PSA es del 20 a 30%. Miren, valor predictivo positivo, 20 a 30%. Para valores mayores de 4, de 50 y para mayores de 10 nanogramos por mililitro. Es valor predictivo positivo. 20 a 30% de los casos de cáncer con PSA normal. PSA normal y hay cáncer de próstata. Un incremento de 0.75 nanogramos por mililitro por año es predictivo de cáncer. El tamizaje a los 40 años con historia familiar de enfermedad y a los 50 años para todo el resto de la población. Los niveles o dosaje en sangre es 25 nanogramos por mililitro. Bien, ahora vamos a hablar un poco del antígeno prostático, como reafirmando el conocimiento anterior. Es un marcador tumoral del cáncer de próstata, único marcador usado para la detección, no hay que recomendarlo de rutina, puede elevarse en otros procesos benignos como la hiperplasia de próstata, benigna prostatitis. Si al paciente le han hecho un tacto rectal para palpar próstata y se hace el dosaje al día siguiente, le va a salir elevado, En el caso de los gay que tienen relaciones sexuales vía anal, entonces al entrar el pene frota la próstata, también puede estar elevado, así que hay que tener cuidado en no hacer una mala interpretación. La pérdida de probabilidad del cáncer de próstata, si es menos de 4 nanogramos, no hay probabilidad. Si es mayor a 10, es probable. Y la recomendación sería 1 punto a biopsia de PSA. Por especificidad tisular es muy útil para controlar el éxito de una prostatectomía quirúrgica. El valor ya después de sacar la próstata debería ser indetectable. Bien. Pasamos al siguiente. Se habla mucho del antígeno prostático de la PSA porque es bastante específico dentro de todos los marcadores tumorales. Dice un nivel menor del PSA libre indica mayor probabilidad de tener cáncer prostático y corresponde a hacerse una biopsia. Siempre que pidan PSA, tienen que pedir PSA libre, ¿ya? Porque ese es el que nos da más el diagnóstico. Muchos médicos recomiendan biopsia para los hombres con un porcentaje de PSA libre de un 10 o menos. Y recomiendan que para los hombres considera la biopsia si este porcentaje está por debajo de 10 y 25.
El PSA libre y el cálculo del PSA libre utilizado en la próstata va a reiniciar el hipertrofia benigna de la próstata y cáncer de próstata. Hay una asociación de hiperplasia de la próstata con un PSA alto, pero no mayor de 23, y un PSA bajo mayor de 6, cáncer de próstata. Hay asociación. Bien. Ahí maréense con todos estos datos, marcadores tumorales de uso común. Volvemos a repetir, CA27.9, carcinoma embrionario, 19.9, alfa-fetoproteínas, beta-HCG, CA125 y PSA. Acá están todos los tumores primarios que logra tener y con el diagnóstico para CA125 no es diagnóstico, sin embargo, para seguimiento de tratamiento son todos, son muy útiles. Otros marcadores tumorales. El 15.3, cáncer de mama. 549, cáncer de mama. Catepsina D para metástasis parcial de mama. Fosfohexazona isomerasa en el cáncer de pulmón. Enolasa neuronal específica. Ácido homovanílico y ácido vanilmandélico. Ese ya en el caso de feocromocitoma. Ácido hidroxiindolacético. Tumores carcinoides. La cromogranina A en el feocromocitoma. La calcitonina en tumores de la médula de los tiroides. Y el cifra 21.1 es en el pulmón. Seguimos. Otros marcadores tumorales que ustedes puedan conocer, como el CA72.4 para el cáncer gástrico o el TAG72. El TAG tumor antígeno 4, carcinoma escamoso celular. Otros marcadores. Entonces, tenemos el TA4 para cáncer de seno. Es el que les decía, ¿no? No lo dosamos en Perú, por eso es que yo ni siquiera me lo aprendo. El TA4, tumor antígeno 4, o sea, tumor antígeno 4 para el carcinoma escamoso de cervix. El TA4, entonces, para si viajan a otro país y van a trabajar en otro país, se les toma para ver del cáncer de cervix, no porque sea hereditario, sino es un marcador que aparece con células malignas del cervix. El squamous de células malignas del cervix, exocervix, carcinoma escamoso de cervix también, el SCC. El TPA es un antígeno polipéptido tisular en cáncer de pulmón y el antígeno carbohidrato circulante CA50 en el cáncer de pulmón. Ya no quiero marearlos con tantos marcadores. Otros marcadores tumorales, beta 2 microglobulina, bladder tumor de la vejiga, receptores de estrógeno y receptores de progesterona, lo vamos a ver en cáncer de mama, el HER2 también, inmunoglobulinas, hay que ver el dosaje en el caso de mieloma múltiple, y cuando hay microglobulina de Waldenström. Ácido ciálico asociado con lípidos y, bueno, otros más que son asociados con otros tipos de cáncer. Factores asociados. Ahí está. Factores asociados a la sensibilidad específica del marcador tumoral. Dice, voy por el chiquito. Los específicos, catabolismo y excreción de lesión de tejidos productores. No patognomónico, dice, ¿no? Pero sirve para el tratamiento. Dice, catabolismo y excreción de lesiones de tejidos productores. Y la sensibilidad
número de células productoras, localización del tumor, mecanismo de secreción, tipo histológico de diferenciación celular, que es tan importante, velocidad de crecimiento, vascularización y vida media plasmática terapia. La clasificación, el marcador tumoral tiene de alta sensibilidad y especificidad la beta-HCG y la calcitonina. Marcador tumoral con especificidad y sensibilidad variable, el carcinoma embrionario, la alfa-fetoproteína, el PSA, todos los que teníamos nosotros en no son solamente glucoproteínas, porque acá tenemos oncogénicos también. Y el marcador tumoral con sensibilidad variable y baja especificidad está la hormona antidiurética, la LDH, el TPA y el TPS. Ya vamos a terminar, no se me aburran, no se me aburran. En conclusión, no hay un marcador tumoral único que sea útil para todos los tipos de cáncer. Ojalá pudiera ser así, no hay un marcador único. Y para todos los pacientes con un tipo dado de cáncer. Los marcadores tumorales son detectados con más frecuencia en etapas avanzadas de cáncer, que es una lástima, y cuando podrían ser más útiles en etapas precoces. Y el marcador tumoral son muy importantes en el seguimiento de las respuestas a la terapia y en la detección temprana de las recidivas. Eso es lo importante del cáncer, de los marcadores tumorales. Ahora vamos a cambiar a los genéticos. La predisposición genética en el cáncer de mama, hereditaria en el cáncer ginecológico, mama y ovario. Entonces, los genes, marcador genético. Miren ustedes, el cáncer de mama puede darnos el ATM, el CHEK2, el BIN-MOTON, también el CDH1, el BRCA1 y BRCA2 el TP53, y también tanto en mama, ovario y cáncer de endometrio, y los reparadores de ADN. Así es como tenemos el diagnóstico de alteración genética de algunos marcadores típicos por alteración de los genes. Vamos a ver las causas de susceptibilidad al cáncer de mama. Si ustedes tienen una paciente con trabajos de investigación, se dice que el 75 a 80% no tienen ningún antecedente de cáncer familiar. 75-80%, la gran mayoría son nuevos cánceres. 15 a 20% tienen herencia familiar, o sea, viene por familias. Y el 5 a 10% es hereditario. Solo 5 a 10% son hereditarios. Pero cuando dice la predisposición de genes no es conocida, ¿cómo es que aparecen acá los marcadores? 60% de los marcadores son por causa hereditaria. 60% de los marcadores. Acá es el cáncer, es de los marcadores. Tenemos el BRCA2, da el 10 a 30% de cánceres, el BRCA1 20 a 40%, otros el 7%, y tenemos el PTN, ATM y TP5 en menor proporción. O sea, la herencia familiar tiene mucho que ver para ver esta incidencia de cáncer de mama. Vamos a ver el ovario. El anterior era mama. 70-75% no tiene antecedente familiar. Y de las que tienen el antecedente familiar, miren ustedes, BRCA1, BRCA2, todo, son la predisposición de encontrar marcadores. En el cáncer de ovario, causas de susceptibilidad hereditaria. Dice, esporádico 90%, igual que el cáncer de mama.
75, 80%, no tenían antecedentes de tener cáncer de mama familiar. Y el esporádico, 90%, y el hereditario, acá el 10% de cáncer de ovario. De este 10%, 70% tiene BRCA1, BRCA2 tienen el 20%, 10 a 15% hacen síndrome de Lynch y 2% de otros genes. Entonces, si hablamos de dosar BRCA1, nos estamos refiriendo más al cáncer de ovario. Y si dosamos BRCA2, nos estamos refiriendo más al cáncer de mama. Acá está. Miren, BRCA2 está en el 10 al 30% y en la mama está en el 20%. Digamos que es la misma concentración, pero BRCA1 20-40% y en el ovario BRCA1 70%. 70%. Bien. Los criterios de selección de estudio es un trabajo de investigación para los genes de BRCA1 o BRCA2. Independientemente de la historia familiar, sí, una mujer con cáncer de mama y cáncer de ovario sincrónico o metacrónico. Cáncer de mama menor a 30 años. Cáncer de mama bilateral en menores de 40 años. Independientemente de la historia familiar, ha dicho los criterios de selección que tuvimos las pacientes, yo no lo tuve, es un trabajo de investigación de los americanos. 2 o más familiares directos, acá independientemente de la historia familiar. Acá dice 2 o familiares directos con una combinación cualquiera de las siguientes características da el alto riesgo. Cáncer de mama bilateral y otro cáncer de mama en mayores de 50 años. Cáncer de mama menores de 30, cáncer de mama en el varón, cáncer de mama más cáncer de ovario, más 2 cánceres de ovario de cualquier edad, y ambos casos diagnosticados antes de los 50 años. 3 o más familiares. Acá, si no había familiar, acá es 2 familiares, y acá es 3 o más familiares directos con cáncer de mama y cáncer de ovario. Mayor a 3 familiares, cáncer de mama más cáncer de ovario, tiene la posibilidad de hacerlo del 59%. Si solamente han tenido cáncer de mama, tiene la posibilidad de hacer de un 17%. Entonces, miren qué importante es, si no tiene historia familiar, se da generalmente el cáncer en menores de 40 años y bilateral en mayores de 40. Y junto ovario está sincrónico metacrónico. Si tiene 2 o más familiares directos, nos da cáncer de mama bilateral. Nos da antes de los 30 años. También puede dar en el varón. Y también se puede usar asociado a anticonceptivos, depende de los receptores que hemos buscado. Y cuando hay 3 o más familiares directos con cáncer de mama y cáncer de ovario. 3 de cáncer de mama más 1 de ovario dan el 59% de los casos. 3 cáncer de mama sin ovario da el 17% de los casos. Seguimos. Recomendaciones para el seguimiento de individuos portadores de la mutación de genes BRCA1, BRCA2. Ya lo hemos visto, pero vamos a verlo más todavía en cáncer de mama. BRCA1 y BRCA2. Es portador. Hay que hacerse una autoexploración de mama cada mes postmenstrual, Ya la van a ver, aunque ustedes ya han hecho algunos la charla de prevención de cáncer de mama. Exploración clínica. Cada 6 a 12 meses, a partir de los 25 años, tiene que ir al médico para hacer examen. Mamografía anual a partir de 25 a 35. Miren ustedes, cuando tiene el BRCA1, no esperamos a los 40, antes, 25 a 35 años. Ya, pero con protección de los ovarios, con esto de plomo, porque si no se queman ovarios. Ecografía transvaginal y sea 125 cada 6 a 2 meses. Y si es antes de los 25 a 35 años. Qué importante es
Este sí da valor predictivo positivo de que se va a hacer cáncer o no el dosaje de genes de BRCA1 o BRCA2. A diferencia de los marcadores tumorales que no me dice nada. ¿Es efectivo el cribado para el cáncer de ovario hereditario? En el de mama hemos visto que sí. Dice, no evidencia de que el cribado con ecografía transvaginal y C-acento permitan un diagnóstico precoz y una reducción de la mortalidad por cáncer de ovario. El cribado de cáncer de ovario con ecografía y CA125 es ineficiente. Nos da falsos positivos y un gran número de visitas. Ineficaz en el estadio avanzado al diagnóstico de cáncer de ovario. Miren el cribado cómo es. No siempre vamos a tener positivos todos, ¿no? Ya. Acá dice, si nosotros le sacamos la trompa y el ovario bilateral profiláctico en pacientes que tienen BRCA positivo, estamos haciendo salpingo o oforectomía bilateral sacando trompas y ovarios, vamos a reducir en 50% el riesgo de cáncer de mama en BRCA1 y BRCA2. Si la paciente tiene BRCA1 o BRCA2 y le sacamos los ovarios, 50% vamos a reducir el cáncer de mama. 10 a 24% si tiene receptores estrógeno con BRCA1 y BRCA1. Y 65-80% si tiene receptor estrógeno con BRCA2. O sea, más reducimos el BRCA2 de cáncer de mama y el BRCA1 de cáncer de ovario. 72% de reducción del cáncer de mama con BRCA2. Índice de confiabilidad del 0.8 a 0.92. Ahora, si le sacamos los ovarios y las trompas, tenemos, dice, una reducción del 96% del riesgo de cáncer ginecológico cuando sea detectado BRCA1 y BRCA2. Y hay un 85% de la reducción de cáncer de ovario con BRCA1. Índice de confiabilidad de 0.4 a 0.5. O sea, miren ustedes cómo haciendo oforectomía vamos a reducir el cáncer de mama. Bien. La trompa y el ovario bilateral es la estrategia más efectiva para reducir el riesgo de cáncer de ovario y reducir la mortalidad en mujeres portadoras de mutación de los genes BRCA1 y BRCA2. Hay que hablar bien si tiene un bebé y tiene la posibilidad de tener otro hijo, pues hay que trabajar. Hay que trabajar con esa paciente. La mastectomía profiláctica. Decíamos la anterior, la oforectomía sacando ovario y trompa. Acá la mastectomía profiláctica en BRCA1, BRCA2. Reducimos el riesgo de cáncer de mama del 90%. El impacto también en la mortalidad, sí, miren ustedes cómo va reduciendo en el gráfico. Bien, el riesgo de cáncer de mama después del marcador de la mastectomía profiláctica, el riesgo de cáncer de mama después de la mastectomía profiláctica continúa baja después de un largo seguimiento. Hay una alta prevalencia de lesiones premalignas, resultado estético, morbilidad asociada, calidad de vida e impacto psicológico. Cuando una mujer tiene un cáncer, dice, alta prevalencia de lesiones premalignas, resulta estético, hay que sacarlo, pero ver la forma estética, una morbilidad asociada, calidad de vida y ver cómo se encuentra su estado psicológico. Ya terminamos ya. Esta es la bibliografía y la bibliografía. Muy bien. Ahora vamos a preguntar. Yo sé que es una clase tediosa, aburrida, porque no hay figuras, pero es de alta importancia. Miguel Walter, Soria. Miguel Walter. Miguel, ponte a pantalla. Doctora, buenas tardes. Sí, doctora. ¿Cómo estás? Gracias, Dime doctora. tú, este estudio que se hizo en Angelina Jolie, se vio que la abuela tenía cáncer de mama
su mamá cáncer de mama y su hermana cáncer de mama. Según lo que hemos visto nosotros en las diapositivas, si tiene 3 familiares con cáncer de mama, BRCA1, BRCA2 positivo, ¿qué hay que hacer con la paciente? La posibilidad de que tenga cáncer es un 15%, podría ser 90, no, 90% hemos dicho si sacamos la mama, ¿no es cierto? 3 familiares con cáncer de mama que haya tenido, tiene la posibilidad de hacer un 80% cáncer de mama, por eso hay que retirarle. Ya no sé La Angelina si- Jolie por eso se lo retiró. Sí, doctora. Por eso se lo retiró. ¿Ya? Ya. ¿Por qué? No solamente, Miguel, tú dices el 5%, pero solamente si tiene antecedente familiar. Está perfecto lo que dices, pero te estoy diciendo con BRCA1, BRCA2 positivo. Ya, doctora. Sí, Ahí entonces- cambia la cosa. Sí, doctora. Ahí cambia la cosa. 90%. Y de ovario, 80%. ¿No es cierto? Con Sí. antecedentes de cáncer de ovario. Mamá, 3 familiares con antecedente de cáncer de ovario y marcador genético tumoral de BRCA1 y BRCA2, 80% que va a ser cáncer de ovario, hay que sacarle, la retiramos. En el de mama, 90% con 3 familias y el marcador positivo. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Cuando veamos una paciente, dice, me ha tenido mi mamá cáncer de mama y tu abuela no lo sé. Tu mamá tiene hermanas, sí tiene una hermana que también tiene un cáncer o ha tenido cáncer de ovario. Ojo, prendan las antenas. Pídanle el marcador tumoral BRCA1 o BRCA2. Pídanle, porque tiene un riesgo alto de hacer un cáncer de mama porque tiene 2 familiares conocidos, el otro no lo sabemos. Así es como trabajamos. A ver, ahora, vamos a ver, delegada. A la delegada Zoraida la vamos a preguntar. Zoraidita. Zoraida, escúchame, Sí, doctorita, sí, doctorita, Ya. sí le escucho, doctorita. Sí, doctora. Ya, ponte a pantalla. Tienes una paciente de 25 años, mira, 25 años, que tiene la mamá cáncer de mama. ¿Qué posibilidades tiene de hacer cáncer de mama? Lo hemos visto en una diapositiva. Claudia, ¿qué posibilidades tiene de hacer? Pueden ponerlo al WhatsApp, ¿ah? Pueden ponerlo al WhatsApp. ¿Qué posibilidades tiene de hacer cáncer de mama? Zoraida. Zoraidita, te me fuiste. Disculpe, sí, doctorita, me botó el sistema. Doctora, ¿me puede volver a preguntar, por favor? Me uní de nuevo. Mujer de 25 años, como ustedes, pero que tiene el antecedente de mamá con cáncer de mama. ¿Qué posibilidades tiene de hacer ella cáncer de mama? Doctora, sería de 35 a 50%, doctora. Menos de 50, es un familiar. Sí, doctora. Un familiar. Pero no, tú me has debido preguntar, ¿y el BRCA1, BRCA2 cómo está? Si no tiene BRCA1, BRCA2, la posibilidad de hacer cáncer de mama es baja. Porque hemos visto, ¿no? Casi el 70% no tienen antecedente familiar de cáncer de mama. Pero si tiene un familiar y no le he dosado BRCA1, sé que es poco, pero si el BRCA1, BRCA2 es negativo, tiene pocas posibilidades, pero hay que hacerle seguimiento. Hay que hacerle seguimiento. Miguel Walter, ¿con qué le hace seguimiento a la paciente de 25 años con mamá con cáncer de mama, pero ella no tiene BRCA1, BRCA2? ¿Cómo le haces el seguimiento? Con mamografía, doctora. Excepcional, ¿no? A partir de los 25 años se ha dicho, ¿no? Excepcional y con una protección. Pero tiene que hacer, en primer lugar, debes decirle autoexamen de mama después de cada menstruación. Autoexamen de mama después de cada menstruación y ecografía de mama, que ahí no le estamos haciendo daño, ecografía de mama. La radiación con la mamografía es alta, nos da 4 rats, hay que tener cuidado. Pero si tiene más familiares, tengo que hacerlo. Y hay que dosarle el BRCA1, BRCA2. Bueno, chicos, ya han aprendido lo que es marcador, ya me han aprendido, han visto ustedes, lo he hecho con calma, es un tema muy árido, pero lo he hecho con calma para que ustedes puedan aprender.
A ver, Fiorelita, la última que voy a preguntar. Ponte a pantalla, Fiorella. Ponte a pantalla. Sí, doctorita. Ya, dime un marcador común glucoproteico. O dame tres marcadores glucoproteicos. Dame 3. El C125, doctora. Ya, El C19.9 y ya. Y el más específico de todos los marcadores tumorales, que lo tienen los varones, no lo tenemos nosotros. el PSA, doctora. El PSA. Papaya les estoy pidiendo. Eso es lo que quiero que aprendan. No les estoy dando toda la lista de marcadores. Les estoy dando los que ustedes deben manejar como médicos generales. Bien. Hemos terminado la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo bien entendido, ¿no? Doctor, una pregunta, por favor. Con respecto a los Dime, marcadores circulantes y los ísticos, ¿cuáles presentan mayor sensibilidad, doctora? ¿Hay alguna ventaja Los de entre ellos? tejido. Los de tejido. Gracias, doctora. El de tejido es mucho más específico que el circulante. Definitivamente. Porque estás viéndolo en el tejido, el que está produciendo. Y si me dices con el marcador genético, por supuesto que el marcador genético es el que más da. Ahí la de la universidad me está pidiendo para darles charla, capacitación a los alumnos preinternado. Para ustedes creo que va a ser. Me han pedido que dé alguna clase de emergencia, así que voy a darles clave roja, clave azul, hemorragias, porque eso es lo que más mueren las pacientes. Bueno, chicos, estando la hora, pasen a su curso. El día de mañana, Zoraidita, aunque sea suspendido, vamos a hacer la clase de ginecología infanto-juvenil y les voy a hacer para que bajen a la plataforma sus trabajos que están tanto de investigación como de proyección social. ¿Ok? Ok, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta mañana, hijos lindos. Hasta mañana. Doctora.